¿Qué tal, amigos de Católicos Manía? Yo quiero hablar de un personaje que tiene una importancia en los Hechos de los Apóstoles, pero a veces una importancia que nos pasa desapercibida. Su fiesta se celebra el 11 de junio de cada año y es San Bernabé, apóstol Bernabé. ¿Y quién es este hombre? Porque es una figura clave. Estos personajes que, si vemos desde el punto de vista, es un personaje secundario en el relato, pero de una gran importancia en todo lo que se desarrolla. Y esto es lo que es interesante y una moraleja espiritual muy importante para nosotros. De Bernabé se habla en los Hechos de los Apóstoles. Probablemente no conoce a Jesús, sino que sabe de Jesús por la prédica de los apóstoles, y está pues desde la primera hora, de las primeras prédicas de Pedro posterior a Pentecostés. En Hechos 4, a partir del versículo 36 al 37, es cuando entra por primera vez este personaje, y se dice que un tal José, aquí los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, levita y chipriota de nacimiento, poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Fíjate que este hombre tiene en principio una excelente entrada. Porque primero se nos dicen varias cosas interesantes. No nace propiamente en la geografía judía, sino que nace en Chipre, un ambiente pagano, ¿no? Pero sin embargo es de ascendencia judía y aún más es levita, pertenece a la tribu de Leví, por tanto alguien asociado al templo, por tanto es alguien con funciones sacerdotales y es un alguien que ha creído en Jesús, y esto es muy importante, ¿no? Muy poco se da esto de personas llegadas al templo, sacerdotes, levitas, que creían en Jesús porque siempre antepusieron su posición, su estatus, ¿verdad? Su cuota de poder, su prestigio religioso antes que la fe en Jesús. Este hombre no le importa a nadie, cree en Jesús. Vemos que está poniendo su campo a disposición de los apóstoles, que está entre esta dinámica de comunismo primitivo en las primeras comunidades, donde ponían todo en común, donde daban pues la ofrenda, un hombre generoso. Y ya el apodo que le dan, que dice directamente que se lo dan los apóstoles, de Bernabé, que significa, según las traducciones hablan de consolado, consolador o acto para consolar, ya te habla de una cualidad que tiene este hombre. Este hombre es bueno para, en algunos dice hábil para exhortar, o sea, este hombre es bueno para escuchar, para consolar a las personas, para aconsejar, para oír, tiene un don bonito, ya es llevado por alguien que tiene un don de acercamiento a las personas, de comprender a otras personas. Es comprensivo, ¿no? Y es generoso. Entonces, sigue los hechos, no vamos a ver más a este hombre. Entra una figura importante a la historia, que va a ser Saulo, que se va a convertir en Pablo, como ya lo sabemos. Y que va a ser esa persona, luego los hechos, la primera parte se centra en Pedro, la segunda se va a centrar en Pablo, y aquí es donde Bernabé comienza a tener más decisión en la escena. Es probable que Bernabé conociera a Saulo en su vida anterior como judío, tuviera referencia de él. Esto es muy probable que se conocieran, ¿no? Porque lo que vemos es que Pablo se ha convertido, ha sucedido pues su experiencia en el camino a Damasco, y después que esto sucede, esto se cuenta en el capítulo 9 de los Hechos, en el mismo capítulo 9, a partir del versículo 26, nos dice que al llegar a Jerusalén, Saulo intentaba unirse a los discípulos, pero ellos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Claro, él venía de andar persiguiendo a las personas, encarcelando a los seguidores de Jesús. Y dice que Bernabé, haciéndose cargo de él, se lo presentó a los apóstoles, y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con qué franqueza había anunciado en Damasco el nombre de Jesús. Fíjate que esto es ya importante. Otra característica de Bernabé: es un hombre que confía, es un hombre que da oportunidades, es un hombre que quiere llevar a otro a la comunidad. Que, mira, están hablando mal de este hermano, mira, pues aquí lo traigo para que el mismo se defienda, aquí lo traigo para que él se explique. No se presta a la comidilla, sino que va y lo lleva a los apóstoles, va directamente a la cabeza, lo presenta y se hace responsable por él. O sea, Bernabé se está jugando aquí la fama, el respeto que ya tiene dentro de la comunidad cristiana con los apóstoles, y representa a Saulo e introduce, o sea, que el hombre que introduce a Saulo y que hace que le ganen confianza es Bernabé. Y esto es muy bonito.
Es decir, es como que alguien que tiene una muy mala reputación y de repente lo trae aquel que más se respeta en la comunidad, aquel que es el coordinador de la pastoral tal, como que dice, bueno, porque lo traes tú, ¿verdad? Y eso es lo que hace Bernabé por Saulo. Entonces es un hombre que brinda confianza, pero no se la guarda para sí, sino que lo lleva. Él quiere que Bernabé sea parte de la comunidad. A veces no nos preocupamos por esto, ¿no? Yo soy el número uno, yo soy el amigo del padre, yo soy el que estoy en la pastoral, los demás verán. Entonces no, este hombre introduce. Sigue la historia de los hechos de los apóstoles, sigue creciendo. Y ahora nos hablan de la iglesia de Antioquía. Antioquía es una ciudad bastante importante, una ciudad bastante cosmopolita del Asia, donde hay pues una gran cantidad de cultura, de comercio, de filosofías, y allá comienza a hacerse una evangelización y se empieza a anunciar los evangelios. Empiezan a creer los judíos, pero también empiezan a creer chipriotas y sirineos, y dice que están pues allí, se empiezan a bautizar los primeros creyentes, y dice el capítulo 11 de los Hechos, a partir del versículo 23, dice, al llegar y comprobar la gracia de Dios se alegró. Un poco antes, en el versículo 22, nos dice, la noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, que envió a Bernabé a Antioquía. Ya tenemos un Bernabé misionero, ya es el hombre que estaba con los apóstoles, compartió sus bienes, que está allí, que aconseja, pero ahora es enviado, ya tiene funciones de apóstol, ya va a la evangelización, ya ha pasado a la misión. La evangelización va del que recibe la misión, el que se prepara en la catequesis, y luego el que es enviado a misionar. Ya Bernabé está en ese nivel. Y al llegar y comprobar la gracia de Dios, se alegró, es decir, Bernabé, y como era hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo, exhortó a todos a ser fieles al Señor de todo corazón. Un buen número de personas se incorporó al Señor. Bernabé marchó a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo condujo a Antioquía. Un año entero actuaron en aquella iglesia instruyendo una comunidad numerosa. Fíjate que aquí tenemos otra característica bonita de este hombre. Fíjate, dicen que es un hombre bueno, que es un hombre lleno del Espíritu Santo, que se alegra porque otros están creciendo en la fe, no tiene egoísmo, no dice, mira, pero esto aquí, ¿de dónde salieron? Esto no hicieron el retiro conmigo, no, este hombre, y que empieza a exhortar. Ya nos habían dicho su apodo, que era bueno para exhortar, que era bueno para aconsejar, que era bueno para enseñar, comparte lo que tiene, pero no lo quiere hacer solo, porque a él lo mandan a él. ¿Y qué hace él? Él va y busca a Saulo de nuevo. Ahora él quiere introducir, así como había introducido a Saulo a la comunidad, ya quiere introducirlo más a la actividad, y comienza a compartir con él la misión. No es que esto me mandaron a mí, la misión es mía, soy yo el que tengo que estar con los apóstoles, este es el recién llegado, no. Y empieza poco a poco, empieza a trabajar, a hacer equipo, a hacer comunidad con Saulo, empieza a enseñar los dos, hasta que el Espíritu Santo pues habla allí en función a este trabajo, ¿no? Que se va haciendo entre Pablo y Bernabé. Okay, y esto es importante. Dice que envía a los ancianos, envía la limosna a los ancianos de Jerusalén por medio de Bernabé y Saulo. Ahora esos son embajadores, se le confían los bienes. Seguimos viendo que Bernabé tiene siempre actitudes de confianza. Y llegamos, es aquí donde por primera vez, con estos discípulos, con este trabajo tan hermoso que hacen Saulo y Bernabé, por primera vez se le da el nombre de cristianos ahí en Antioquía, lo dice aquí mismo el capítulo 11. Sigue la historia en el capítulo 13, se nos dice que en la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores: Bernabé, que es nombrado el primero, Simón el Negro, Lucio el Cirineo, Manahén, que se había creado por el tetrarca Herodes, y Saulo. Y que un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: sepárame a Bernabé y a Saulo para la tarea a los que los tengo destinados. Ayunaron, oraron, imponiéndole las manos, los despidieron. Así enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía, y allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas judías. Fíjate que ya empieza entonces el primer viaje apostólico de Pablo, y aquí Bernabé empieza a pasar a un segundo plano, porque de aquí en adelante es cuando empieza a destacar Saulo, ahora Pablo, y empieza su predicación, y Bernabé pasa a ser el compañero de Saulo.
el colaborador de Pablo, el apóstol, el discípulo de Pablo. Y esto es importante. De hecho, cuando vamos a Hechos 15, que es el concilio de Jerusalén, donde se discute si se va a seguir o no la circuncisión, dice que llegaron justamente Pablo y Bernabé a tratar estos hechos y a decir cómo había obrado Dios en medio de los paganos a través de ese ministerio. Y esto es importante también. Entonces fíjense cómo Bernabé ocupa un segundo lugar. No trae un egoísmo, no es que yo fui primero, es que yo llegué antes, que a mí me conocían los apóstoles, que yo fui el que lo trajo. O sea, traes a alguien que lo presente y cuando acuerdas termina siendo coordinador y tú pues quedas en el mismo sitio, ahora tú eres el asistente de él. A muchos puestos les tendría un problema de algo impresionante, de relegación. Yo no estaré en eso, no, después que yo ahora va a ser yo segundo donde nadie, no señor. A veces son actitudes entre cristianos, entre grupos. Y mira cómo este hombre Bernabé ocupa ese segundo lugar. Después del concilio de Jerusalén viene el momento cuando van a un segundo viaje. Bernabé quiere llevar a Juan por sobrenombre Marcos, que los había abandonado en el primer viaje, y Pablo se molesta y entonces dice, no, yo con Marcos no voy a ninguna parte, y entonces Pablo se va con Sila y Bernabé se va aparte con Marcos. Bernabé, bueno, fíjate que el hombre vuelve a querer dar oportunidades, le quiere dar una segunda oportunidad a Marcos, más Pablo si se molesta, le dice, no me da esa oportunidad. Ya más adelante se reconciliarán Pablo y Marcos, eso es otra historia. Pero importante como Bernabé está allí, luego se volverá a unir Bernabé en otro viaje a Pablo y va a ser pues, ese compañero fiel. Entonces un hombre que lo vemos dando confianza, que lo vemos escuchando, que lo vemos aconsejando, que lo vemos compartiendo sus bienes, que lo vemos enseñando a otros, que lo vemos alegre porque otros llegan al encuentro del Señor, que vemos compartiendo la labor apostólica y que lo vemos sin ninguna búsqueda del protagonismo, sino que ocupa el lugar que le toca cumplir, que pasa a un segundo lugar y que tiene en cuenta la labor misionera. Dice la tradición que Bernabé muere martirizado, lapidado por los judíos en el año 70 en la isla de Chipre, en el cual era oriundo. Hay un escrito muy importante que es la carta de Bernabé, es una carta que aun cuando no está en la Biblia, de hecho en tiempo se discutió si se aceptaba como libro canónico o no, no entra en la Biblia como no, pero es considerada por muchos el primer escrito patrístico, ¿okay? Porque justamente como levita que era el fin, él hace, esa carta que se le atribuye a él, hace como una buena interpretación de cómo entender el Antiguo Testamento a la luz de la venida de Cristo. Incluso hace una analogía muy interesante de lo que significa espiritualmente los animales impuros de la antigua alianza y cómo se hace paso entre la antigua a la nueva alianza en aspectos prefigurativos del Antiguo Testamento. Levita al fin pues hace un excelente trabajo que es importante para entender las escrituras del Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Hasta una próxima entrega.